Seguimos en Aire de Mar y le damos la bienvenida a Tadeo Arca. ¿Cómo estás, Tadeo? Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, muy bien, por suerte. Bueno, te recibimos acá, recomendado por tu entrenador, José López, que obviamente le mandamos un gran saludo. Hoy está a nivel internacional también acompañando a un plantel. Bueno, contanos, Tadeo, primero, ¿cómo fue ese comienzo, ¿no? en el canotaje? Bueno, ¿O por qué deporte fue que fuiste empezando? Sí, yo, cuando era chico probé muchos deportes, entre ellos el fútbol, tuve un pasaje ahí cuando era muy chico. Y bueno, muy de chico comencé a practicar canotaje, más o menos a los 7, 8 años. ¿Nacido en? Nacido en Santa Lucía. Eso. Y bueno, comencé ¿Cómo es que llega ese deporte a vos? Llega porque, bueno... ¿Es a un familiar, a un amigo? Bueno, tenía familiares muy cercanos a lo que era el club. También tenía un primo que competía a nivel sudamericano y mi hermano también, entonces era como muy familiar. ¿En qué club empezaste? Comencé en el Club Náutico Santa Lucía. Y bueno, a raíz de todo eso comencé como por diversión y bueno, fueron pasando los años y bueno... ¿Empezaste de chico? Sí, muy de chico. ¿Y a partir de qué edad es que empiezan las competencias? Y las competencias, en realidad, se puede competir en cualquier edad. Hay 3 tipos de categorías que son promocionales, se les llama así, que es preinfantiles, infantiles y menores. Bien. Entonces, bueno, yo hice las 3 categorías, fui compitiendo, que en esa categoría le dan medalla a todos los participantes, es solo por participar. Claro. Y bueno, después está menor avanzado y bueno, otras categorías más mayores que bueno, al principio comencé entrenando como por diversión y después, bueno, obviamente a partir de los 12 años me dieron condiciones, tuve la oportunidad de representar a Uruguay en un sudamericano en Ecuador y bueno, ese fue como el comienzo. ¿A los 12 años? Sí, a los 12 años. Y bueno, fue como el comienzo de mi carrera deportiva de lo que soy ahora, ¿no? ¿En qué momento te diste cuenta de que te gustaba esto de competir y que dijiste, es por acá, me gusta? Bueno, a mí siempre lo que más me gusta de este deporte es la conexión que tiene también con la naturaleza, que es al aire libre. Eso, la verdad que yo creo que bueno, me llamó mucho la atención y también por el hecho de ir al club y reírme con amigos. Eso fue como lo que yo creo que me hizo mantenerme en el tiempo, ¿no? El hecho de disfrutar el día a día entrenando hasta en este momento, obviamente lo hago con otra mentalidad de poder sacar un mejor rendimiento en cada carrera, pero bueno, no dejo de lado esa parte de disfrutar el proceso y disfrutar con amigos. Y hablabas de los 12 años, ¿no? Tus primeras competencias. ¿Cómo fue eso de acompañar la secundaria después, obviamente los estudios y a la vez entrenarte? ¿Cómo se hacía, digamos, la rutina? Sí, obviamente que es un desafío del día a día, ¿no? Era muy difícil una vez ya entrenando para competir en el alto nivel, era muy difícil ir llevando lo que viene siendo la auto que yo hacía en ese entonces y bueno, el entrenamiento. Pero bueno, yo creo que con una buena organización se podía hacer y por suerte nunca me fue mal en ese aspecto tampoco y podía entrenar todos los días también. ¿Y cómo fue después para empezar tus primeros procesos con la selección nacional, te acordás? Sí, al principio cuando tenía 12 años, que fue mi primera experiencia, ya venía remando de chico y bueno, yo creo que cuando sos más chico también se ve más reflejado las características que uno tiene y las cualidades físicas, sí. Ahí va, eso mismo. Y obviamente cuando vos vas siendo más grande vas puliendo todas esas cosas y se ven menos reflejadas, pero en el momento de cuando sos chico, yo creo que las cualidades fueron una de las cosas que me hicieron llegar a tener 12 años y representar a Uruguay, ¿no? Claro. Porque ¿Dónde fue la competencia? La competencia fue en Ecuador, no recuerdo bien Con 12 años, claro. Sí. Y bueno, obviamente también
en cierto punto fue difícil también, porque, o sea, salir del país con 12 años, Claro. ir a representar a Uruguay, fue un desafío muy grande, pero bueno, yo creo que esa experiencia fue como lo que también un golpazo para hacerme entender que bueno, que puedes ir para, o sea, que se puede también, claro, ¿no? que se puede seguir ¿Te y bueno. imaginabas representando a la selección nacional cuando empezaste este deporte? Comenzó muy de chico, pero también tuve una etapa de bueno, que justamente fue en la pandemia, que dejé el deporte, Mirá. que bueno, fue por lo que te decía también, porque yo lo disfrutaba mucho de estar con amigos y obviamente en el momento de entrenar, o sea, yo siempre me lo tomé en serio, pero bueno, justamente la pandemia como que cortó eso, porque Claro, sí. Ahí hiciste pausa, claro, tuve una te pausa alejaste del deporte. y luego en 2021 y 2022 retomé el deporte y bueno, en 2022 pude clasificar un nuevo sudamericano en Chile. Qué lindo. Bueno, viajaste, ¿tuviste otra oportunidad de competir? O sea, ¿en qué competencias internacionales fue que acompañaste, integraste la selección nacional? Fuiste vicecampeón panamericano, Sí. sub-23, Claro, que fue tu mayor logro en esta carrera. sí, la verdad ¿Cuántos que años tenés, perdón? yo tengo 19 años. Claro. Y sub-23 estamos hablando, ¿no? O sea, te sobraban 4 años. Sí, claro. Bueno, justamente el resultado más grande creo yo que he obtenido es ese, ¿no? El año pasado fueron unos Juegos Panamericanos Junior, ¿En que bueno, ¿Dónde fueron? fueron en Paraguay, Bien. en Asunción. Y bueno, justo a otro compañero que bueno, que vive en Montevideo, pudimos conseguir la medalla de plata esa, que bueno, fue muy difícil Es también. en dobles. Claro, en bote doble, que fue muy difícil también, porque bueno, obviamente al ser un bote que bueno, la característica más grande que tiene es que se tiene que tener mucha coordinación, mucho entrenamiento junto, entonces al estar distanciado, porque yo el año pasado estaba entrenando en Santa Lucía, al estar distanciado y yo estar entrenando en Santa Lucía y él en Montevideo, Mirá. era muy Encima difícil. entrenaban separados. Claro, entrenábamos separados y todos los fines de semana nos juntábamos para entrenar. Y yo me trasladaba de Santa Lucía a Montevideo y bueno, entrenábamos sábado y domingo doble horario y era así, ¿no? Muchos sacrificios también, porque bueno, el año pasado teniendo 18 años, yo nunca fui de viajar, por ejemplo. Entonces, como que tuve que salir de esa zona de confort de Claro. nunca viajar a empezar a viajar a trasladarme en Montevideo. ómnibus. Claro, a trasladarme en ómnibus. Seguido. Claro, levantarme a las 5 de la mañana, entrenar doble horario. Entonces, Claro, porque seguías en etapa de liceo. claro. Y bueno, yo creo que más allá de lo que es la medalla, lo que me dejó todo eso es todo el proceso que tuvimos y también me enorgullece mucho que haya sido con justo ese amigo, porque bueno, hicimos una gran amistad también después de Qué eso. lindo. Y bueno, seguimos siendo muy amigos. Se conocieron compitiendo. Claro, nos conocimos compitiendo, en el 2022 en este Sudamericano de Chile nos conocimos y bueno, después obviamente hacíamos una buena combinación en el K2, que es el bote doble, y bueno, lo que te digo, ¿no? Todo el esfuerzo que tuvimos que hacer para llegar a esa medalla, que no éramos para nada favoritos y bueno, por suerte pudimos ganar la carrera. ¿Hace cuánto estás viendo en Maldonado ahora? Ahora estoy hace aproximadamente 4 meses, que bueno, vine también por situaciones deportivas, ¿no? Porque Joselo, mi entrenador, vive acá y ¿Ella te entrenaba de antes? ella me entrenaba de antes. El proceso que hice el año pasado, con el cual conseguí esta medalla de plata en los Juegos Panamericanos, bueno, fue también... Ya con José lo entrenando. Ya con Joselo entrenando y gran parte del resultado es por eso también, Claro. ¿no? Y bueno, ahora tengo la suerte de que me acompañe toda la semana prácticamente y bueno, eso también. O sea, te permite entrenar a full. ¿Cómo Claro. entrenar? ¿Cuál es la rutina? Y la rutina, obviamente, cada semana es distinta, ¿no? Bueno, hay factores climáticos claro, también. factores climáticos, un montón de aspectos que, bueno, pueden condicionar capaz que un entrenamiento capaz no, que bueno, que no sea tan bueno, entre comillas, pero bueno, es una realidad que ahora estoy mucho más acompañado acá porque tengo a un entrenador que me está viendo toda la semana prácticamente, tengo más compañeros también, porque antes estaba como que también el alto rendimiento lo que tiene es que
llegás a un nivel y ya cuando llegás a ese tope, que obviamente me falta mucho, ¿no? Sí, pero también un tope de exigencia por ahí, ¿no? De exigirte cada vez más. Claro, exigirme todos los días y no todas las personas te acompañan en todo el proceso. Quedás más solo. Claro, quedás más solo. Es tu camino ahora. Claro, es mi camino. Entonces, bueno, el hecho de venir para acá y bueno, también tener otros compañeros que me acompañen en ese proceso y bueno, tener a Joselo también, me ayudó mucho en bueno, lo que es mi formación como deportista. Claro. Bueno, y ahora instalado acá en Maldonado, te entrenás en el Arroyo, ¿no? En el Arroyo de Maldonado. Claro, entreno ahí en el Arroyo, por debajo del puente, por ahí. Claro. ¿Y cómo sigue tu cronograma de acá al próximo año? ¿Tenés competencias ya en la agenda? ¿Cómo sigue? Sí, ahora aproximadamente en 3-4 meses tengo un selectivo para un mundial de maratón que bueno, como objetivo principal en realidad tengo el sudamericano en Chile, que es en noviembre. Pero bueno, en todo ese proceso también está el selectivo del mundial y bueno, quién sabe si puedo clasificar o no. O sea, no es mi objetivo principal, pero... ¿Cómo es la diferencia de las disciplinas del maratón? El maratón son 25 kilómetros, con diferentes acarreos, que el acarreo es... ¿Siempre es doble? No, es en K1 y K2. Entonces... bueno, la diferencia más grande es esa, ¿no? La distancia, que bueno, obviamente lleva una preparación totalmente distinta, claro, por la distancia también. Claro. Y bueno, otra característica que tiene es que hay acarreos, que los acarreos es bajarse del bote, correr 100 metros aproximadamente, claro, y subirse. Que bueno, eso también hay que entrenarlo, ¿no? Sí. Pero bueno, yo siempre me especialicé en lo que son los 1000 y 500 metros y bueno, también es como un desafío extra también para esta temporada, porque nunca fui a competir maratón, pero bueno, es verdad que hay una oportunidad de selectivo de maratón que justamente es en Argentina y bueno, queda cerca y me da muchas ganas de también competir y intentar clasificar. Pero tampoco me desvío mucho porque mi objetivo a largo plazo también es conseguir un buen rendimiento en lo que son los 1000 metros y los 500 metros. Entonces lo veo como una posibilidad, pero no me cierro a eso tampoco. ¿Y cuando entrenás singles o entrenás dobles? No, los entrenamientos diarios son siempre singles. Pero bueno, siempre hay concentraciones con la selección nacional o bueno, mismo entrenamientos en el club, que bueno, siempre hay que estar entrenando botes dobles y botes cuádruples también, que se llama K4, que es muy importante para la coordinación y bueno, en los sudamericanos, o sea, el mejor, solamente el mejor compite el K1. Entonces, claro, tenés que tener desarrollada esa habilidad de coordinación, claro, y bueno, practicar mucho los botes de equipo por eso, porque muy pocas veces te toca competir el K1. Es lo que te digo, el año pasado tuvimos esa medalla que fue en bote doble. Y bueno, obviamente a mí me ha tocado competir K1, pero la realidad es que casi nunca te toca competir K1, a no ser que sea siempre el mejor. Claro. Y es muy difícil eso, entonces siempre... Es una plaza. Claro, es una plaza poder sola. Manejar las dos opciones es... Claro, y bueno, eso es lo que te digo. Siempre hay que entrenar todos los aspectos, no solo el K1. ¿Y cómo te imaginás ahora instalado en Maldonado? Vos estás estudiando también el profesorado de Educación Física, ¿no? Bueno, la verdad que me veo muy bien. Estoy disfrutando también mucho este proceso de estar acá, me encanta el lugar. También cómo estoy acompañado, por suerte... siempre tuve mucho apoyo de mi familia, de mis amigos, también, bueno, de mi entrenador, de todo. Yo creo que todo el entorno a mí me ha ayudado mucho a llegar a donde estoy. Sería erróneo pensar que yo solo llegué a donde estoy porque no sería nadie en realidad. Y bueno, por suerte estoy haciendo un lindo proceso, disfrutando mucho, que bueno, que yo creo que es lo importante para tener un proceso a largo plazo, ¿no? Obviamente hay días que son difíciles, hay días que no se puede ir a entrenar por el día o que no hay ganas, claro, inclusive, ¿no? Pero bueno, esos días son justamente lo que más hay que apretar, porque esos días hay que ganarle. Y bueno, cuando le ganás esos días es cuando se ven los resultados grandes, ¿no? ¿Cómo te imaginas cuál es tu sueño, ¿no? en este deporte? Wow, yo creo que... yo creo que bueno, mi sueño más grande obviamente es unos Juegos Olímpicos. Que bueno, que yo creo también me visualizo, pero tampoco apuro las cosas, ¿no? Porque es una realidad también que
que tengo recién 19 años, tengo mucho tiempo, muchas cosas por recorrer todavía. Mucho por delante. Mucho por delante y bueno, falta mucho para bueno, llegar a eso. Quién sabe, ¿no? Capaz que llega lo siguiente, capaz que llegan los otros, o capaz los otros, capaz que nunca llega, pero bueno, el sueño está ahí y bueno, yo voy a entrenar y a luchar por eso, ¿no? Qué lindo. Bueno, Tadeo, un placer conversar con vos. No puedo creer que tenés 19 años y todo lo que estás contando, aparte de la forma en la que contás. Un placer compartir con la audiencia también tu historia. Bueno, y acá estaremos para acompañarte en este camino representando a la selección nacional. Bueno, muchas gracias a vos y bueno, un saludo a toda la gente de mi familia. Bueno, tenemos una invitación para hacerte, Tadeo. Te vas a ir con una invitación para el Rey de la Pizza, con quien quieras. Allí nos acompañan hace años aquí en Aire de Mar. No solo hay pizzas, hay pastas, minutas, opciones sin gluten, de todo, la verdad. Así que para que disfrutes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Seguimos acompañándolos en Aire de Mar. Y juntos somos algo más.